Hola, es un gusto para MIC Género, muestra internacional de cine con perspectiva de género, realizar esta serie de videos titulada Diálogos en confinamiento, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que invitan a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y la manera en la que la crisis global de salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Por ello, desarrollamos esta serie que consta de 9 temas. Este material presenta confinamiento y deporte, prácticas hacia una liberación del cuerpo. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Almudena Messenger y Zafra y Luz Rodríguez. Me permito presentarles. Almudena Messenger Zafra es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Desde 2016 colabora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el área de incidencia con la sociedad civil, implicándose en el acompañamiento de colectivas de personas LGBTI+, personas con discapacidad, desarrollo sostenible y justicia. Muchas gracias por acompañarnos, Almudena. Luz Rodríguez es licenciada en Psicología por la UNAM y comunicóloga por la Universidad de la Comunicación. Tiene una vida dedicada al fútbol femenil como aficionada, jugadora amateur, coleccionista de estampas y todo lo que impulsa el desarrollo del balompié. En 2019 creó Cambio de Cancha para sumarse a la lucha por un fútbol digno para las mujeres dentro y fuera de la cancha. Forma parte de la barra feminista MX, desde donde alienta y pide igualdad de oportunidades y condiciones para las futbolistas. Les agradecemos el tiempo y el compartir sus experiencias y reflexiones en torno al tema para seguir generando diálogo crítico en torno a ello. Les cedo el espacio. Pues muchas gracias, Jennifer, muchas gracias a Mi Género por la invitación y por abrir este espacio tan interesante, ¿no?, de deporte y confinamiento. Creo que es muy importante hablar sobre estos temas, sobre deporte, sobre género, sobre las desigualdades que existen ahora mismo en el deporte femenil, que la verdad que sí, ya estaba difícil, se están recrudeciendo con la pandemia. Entonces yo creo que sería pues interesante que habláramos desde la perspectiva que Luz y pues yo conocemos. Y pues ahí no sé si Luz quisieras decir algo. Sí, bueno, pues igual agradecer a Mi Género y a Jennifer por la invitación y a ti por prestarte también para platicar conmigo y hacer este diálogo tan interesante, ¿no? Pues justo lo que platicábamos con el tema, lo que se puede ver con el tema principalmente es que el confinamiento por la pandemia, pues ha cambiado la dinámica en la que nos desenvolvemos habitualmente, ¿no? Y me parece interesante resaltar que ahora las mujeres que están confinadas en sus hogares tienen muchas menos oportunidades que los hombres tradicionalmente para hacer ejercicio. Entonces, estas dinámicas en las que a lo mejor, principalmente el ejercicio, me parece que no es una práctica que tradicionalmente se haya impulsado en las mujeres y que estamos haciendo un gran trabajo para hacerlo nuestro y para recuperar ese espacio que nos corresponde también, ¿no? Entonces, el confinamiento viene a complicar todo esto y a crear diferencias con todas estas nuevas dinámicas que vamos a hacer para ejercitarnos y para mantener, pues, también la mente sana, ¿no? En cuerpo sano hay mente sana y en ese sentido me parece que el ejercicio es parte importante de nuestra vida y que, pues, la pandemia nos está obligando a cambiar. Sí, justamente siento que nos estamos reencontrando, ¿no?, con nuestro cuerpo, un poquito también en la alimentación. O sea, ahora tenemos más tiempo, bueno, quienes tenemos pues, la suerte, bueno, más bien el privilegio de poder trabajar desde casa o no tener que estar saliendo, pues sí, de pronto encontramos que pues cocinamos, estamos más tiempo con nosotros, entonces pues sí, tenemos que sanarnos por dentro también, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y más con la pandemia. Y justamente en ese sentido, creo que la participación de las niñas y de las mujeres sí se ve afectada, porque pues si ya es difícil muchas veces en muchas familias, vamos a decir un poco tradicionales, el que una mujer pueda participar en el deporte, ¿no?, que por desgracia sigue muy masculinizado, pues ahora decirle en pandemia
con todas las complicaciones que se ven, pues yo creo que sí, por desgracia, creo que va a bajar el porcentaje de participación de las mujeres, y pues eso va a ser algo que o empezamos desde ya a intentar ver cómo vamos a solucionar esas desigualdades que existen, o sí va a ir a algo, creo que va a ser algo muy negativo. Si todo como el trabajo que se ha ido haciendo de cada vez más porcentaje de mujeres está participando en el deporte o en las actividades físicas, ahora con la pandemia que se vea afectado. Sí, efectivamente, o sea, sabemos que además, bueno, particularmente en México, que es un país machista, y es tradicional que las tareas del hogar recaigan mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces ahora que las mujeres pasan mucho más tiempo dentro de su hogar, pues las tareas que se les asignan son muchísimo más grandes, o generalmente no tenían tiempo asignado para realizarlas, o se dividían, pues ahora recaen completamente en ellas, ¿no? Y esto reduce también el tiempo que ellas dedican a hacer ejercicio, o a buscar oportunidades, o a realizar actividad física, que además justo con el espacio también se reduce, ¿no? Hay deportes a los que pueden atraer a muchas mujeres, y que empezaban a hacer con este boom y esta nueva tendencia de buscar espacios para las mujeres, pues muchas se refugiaban en el deporte, que además el deporte es una herramienta que sirve perfectamente para combatir estereotipos, para disminuir violencia, para promover la igualdad. Y ahora esta herramienta y este espacio se ve reducido y justo confinado, ¿no? A nuestra casa, a nuestras paredes, porque no todas tenemos opción de salir a realizar deporte que podría ser individual, por ejemplo, correr, o por ejemplo, atletismo, como el deporte en equipo, ¿no? Como puede ser el fútbol, que no es el caso del deporte profesional, ¿no? El deporte profesional sabemos, bueno, y en particular el fútbol, sabemos que ya ha estado regresando, y también ese es otro tema, ¿no? Que de repente vemos que ya regresaron los torneos de tenis, ya regresó el de básquetbol femenil, el de fútbol, y la gente se está preparando, los atletas se están preparando para las Olimpiadas. Entonces, pero para mantener el nivel que necesitan para considerarse atletas élites, pues tuvieron que haber hecho muchísimo trabajo en casa, ¿no? Mantener el acondicionamiento físico, que es como lo que podrían hacer, justamente como comentabas, la nutrición, el descanso, etcétera, pero también afecta que no hayan podido realizar sus actividades cotidianamente, ¿no? Y si eso afecta a un nivel élite, pues también nos va a afectar a nosotros que no somos profesionales, ¿no? Por ahí me parece que sí. Hay un programa que se llama Capitanas de Diosas Olímpicas. Bueno, no es un programa, es como un modelo, un proyecto que traen justo Diosas Olímpicas. Lo trae Olga Trujillo. Y en Capitanas te enseña a promover el deporte con tus hijos, ¿no? La relación madres y padres con los hijos en torno al deporte. Entonces, este proyecto me parece que empezó un poquito antes de la pandemia, pero está muy padre porque además permite crear esta relación cercana con tus hijos a través del deporte, y te da como muchísimos tips, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago con mis hijos, ¿no? Estamos encerrados todos aquí, y cómo promuevo el deporte y cómo los acerco al deporte, que además, pues es algo que no podríamos dejar de lado, ¿no? Y que pues lamentablemente se está descuidando ahorita con todo este confinamiento, y con lo que comentábamos de que las mujeres pues se tienen que hacer cargo de tareas del hogar que al final limitan el tiempo que dedican a hacer deporte. Por supuesto, y que se ve muy afectada. Sí, y además, qué bueno que has dicho esto de capitanas. Yo no lo conocía y la verdad es que lo buscaré. Pero, por ejemplo, sí hay veces que creo que nos faltan un poco de, como mujeres, nos faltan referentes deportivos. Mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora el fútbol femenil pues ha tenido como una progresión súper buena porque vino la Copa del Mundo del año pasado, que la verdad se llenaron los estadios, como que veníamos en un muy buen mood, y de repente pues esto como que nos ha parado, nos ha frenado,
En España, por ejemplo, la liga no ha terminado de fútbol, otras ligas ni decirnos, y el fútbol la verdad tiene bastante visibilidad, pues otros deportes están totalmente invisibilizados. Y la verdad es que sí, justamente se ven eso, o sea, cómo el deporte nos ayuda, cómo también es un medio de, pues, para tenernos entretenidos también en un punto, y ahora pues eso también ha caído. Y cómo, sí, pero por ejemplo también, no sé, a mí se me ocurre, o sea, que las niñas ahora mismo estén en su casa, se estén haciendo todo esto del cuidado del hogar y baje la práctica deportiva, pues esto también afectará a largo plazo, no sé, por ejemplo, a México, pues van a haber menos mujeres deportistas que puedan a lo mejor representar en unas Olimpiadas, que por cierto se han aplazado un año justamente por la pandemia. Entonces, sí creo que son momentos de tomar decisiones importantes y justamente faltan mujeres en la toma de decisiones, que eso también nos va a afectar a cómo se dé la vuelta, pues, a la normalidad, ¿no? O a la nueva normalidad, mejor dicho. Sí, claro. Y además, bueno, por ejemplo, en Cambio de Cancha, eh, hemos hecho algunos proyectos para dar visibilidad justamente a este tipo de cosas, ¿no? Traemos un lema que es, si no puede verlo, no puede serlo. Entonces es justo lo que decías de crear nuevos modelos a seguir de mujeres, ¿no? En la medida en la que más niñas crezcan viendo a mujeres haciendo cosas que ellas no sabían que podían hacerlo, se van a motivar mucho más para crecer y para involucrarse en muchísimas otras actividades, profesiones y justo puestos de toma de decisión y de responsabilidad, ¿no? Y esto también nos sirve a todas como para crear nuevos espacios en los que estemos metidas y demostrarle a más mujeres que todas podemos ser parte de todo lo que queramos, ¿no? También en justo lo que por ahí trabajamos con campeonas y con Capitanas Soccer en una serie de conferencias en las que hicimos un recorrido por el fútbol femenil de México, ¿no? Desde la primera selección femenil que fue a competir en el primer mundial femenil, hasta las nuevas figuras de la Liga MX femenil. Entonces, encuentras que sí hay mujeres en posiciones de toma de poder, están las directoras deportivas, está la directora de la liga, están muchas mujeres, porque además, a fin de cuentas, el fútbol femenil y el deporte en general femenil no ha sido labor de una sola persona, ¿no? Nunca ha habido alguien que diga, y se creó el deporte femenil, ¿no? Porque yo lo digo. O a mí se me ocurrió la idea y gracias a mi idea, pues ya de ahí surgió todo el deporte. Eso no pasa, ¿no? Siempre es gracias al trabajo de muchas mujeres que están picando piedra y que están trabajando en conjunto como para lograr grandes cosas. Entonces, en la medida en la que justo estas niñas tengan nuevos modelos a seguir y más en el deporte, pues se van a acercar muchísimo más al deporte, ¿no? Y dejan de lado otras actividades que podrían estarles quitando tiempo porque tienen ahora la posibilidad de hacer realidad un sueño. Tenemos por ahí a Marta, por ejemplo, que es todo un ejemplo, ¿no? En el fútbol brasileño y que inspira a muchísimas niñas a convertirse en futbolistas, ¿no? Y por ejemplo, ahora con la creación de la Liga MX en México, hace 3 años, pues entonces ahora hay muchísimas más niñas que pueden dedicarse profesionalmente a lo que les gusta hacer, ¿no? Que es una opción que no tenían antes. Por ejemplo, para formación, digamos, futbolística, lo único que tenías eran los torneos universitarios, por decir, ¿no? Si ya había muy pocas escuelas que tenían equipos femeniles y había una liga amateur, ¿no? No reconocida por la federación, y ahora con la creación de esta liga profesional, pues entonces ya muchísimas niñas pueden dedicarse a este sueño. Y también, por ejemplo, pues en España tenemos a Jenny Hermoso, a Vero Boquete, que además son jugadores, a Irene Paredes, ¿no? Que juega en Francia, que son jugadores como que juegan en el extranjero y que además siguen inspirando a muchísimas niñas. Y lo padre de esta inspiración es que además
las personas que rodean al fútbol se dan cuenta de que es un concepto en el que vale la pena invertir y hacer crecer. Entonces, se van creando muchas más oportunidades y se van creando muchos más espacios y los clubes hacen categorías menores y los clubes aceptan ahora a niñas por todos lados y más mujeres pueden entrar a ser futbolistas y más mujeres pueden incluirse en el deporte, no solamente como atletas, ¿no? Sino también, como decíamos, en puestos de toma de decisiones, en muchísimas otras periodistas deportivas, hacer cobertura, darle visibilidad en muchísimas otras campos que rodean al deporte. Entonces está increíble, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer desde el confinamiento y eso que se puede hacer principalmente desde el confinamiento en torno al deporte es informarnos y es hablar y crear y generar conversación en torno a todo el deporte que estuvo pausado, pero que está regresando paulatinamente. Pero ahí, no sé, tú me dirás más bien, Luz, pero yo creo que hay un gran problema que es, por ejemplo, los medios de comunicación. O sea, de repente el espacio que le dedican al deporte femenil, que al final el deporte femenil un poco se basa en el fútbol, porque el resto de deportes todavía ni aparecen, pero la noticia es un mini eslogan y de repente es como si justamente esto es para que intentemos estar a la par, pero no, el espacio no nos da y entonces, claro, los patrocinadores tampoco llegan, no llegan los espectadores porque pues al final no hay difusión del trabajo que se hace. Entonces creo que algo muy interesante es un poco, sigo pensando que en este tiempo como ver la forma de acercarnos y que esos medios de comunicación empiecen también a visibilizar todo el trabajo que se está haciendo de, por ejemplo, la Liga MX femenil, pero también el resto de ligas. No sé, sé que profesional solo está la de baloncesto aquí en México, pero pues hay muchos deportes que deberían de tener liga profesional igual que está la masculina. O sea, ¿por qué de pronto la femenil tarda tanto? O sea, que aquí en México lleve solo 3 años el fútbol femenil cuando tiene una historia larguísima, pues hace mucho que pensar, ¿no? Y también, pues, los contratos tan precarios que tienen las jugadoras. Incluso esa obligación de que sean menores de 22 o 23 años para que puedan, pues, que al final, exacto, si no eres universitaria, pues ya está muy difícil, o sea, ya tienes que ser la mejor, si no, pues ya no tienes cabida en los deportes. Entonces creo que eso es algo que espero que vaya a mejora, porque en el masculino no están esas, como, no sé cómo decirlo, esas cajitas en las que nos tenemos que meter nosotras para poder participar. Sí, no, con toda la razón. Ahorita que mencionabas a los medios de comunicación, hay muchísimas opciones de medios independientes que se están esforzando por hacer una cobertura con perspectiva de género y hablar realmente de las mujeres como deportistas, ¿no? Bueno, en México tenemos a Campeonas, a Dúo Dinámico, que también habla muchísimo de fútbol. Te estoy hablando de fútbol porque no conozco a muchos de otros deportes, pero Diosas Olímpicas habla de muchos deportes, también Campeonas, está Capitana Soccer, está Fútbol Femenil. En España hay uno muy bueno que se llama El Patio, que es un videoblog que tienen 2 chicas, es buenísimo. Y entonces vemos que cada vez más medios se interesan por cubrir, ¿no? O por hablar, ya sea por obligación o porque se están dando cuenta de que vale la pena cubrirlo, ¿no? Que es interesante, que hay muchas historias detrás de todos esos atletas que también vale la pena dar a conocer. El problema es justo como decías, como la perspectiva desde la que lo hacen, ¿no? No es lo mismo, nosotras, por ejemplo, en Cambio de Cancha, una de nuestras colaboradoras acaba de publicar un artículo sobre qué está pasando con las ligas de fútbol en Latinoamérica, ¿no? Todo el mundo sabe cuándo empieza la liga en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, pero ¿qué pasa con los otros países de Latinoamérica y Sudamérica en los que casi nadie habla de sus ligas femeniles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque también en otras ligas hay como muchas dificultades, ¿no? Hay países que tienen que depender de apoyos económicos del gobierno para
sacar adelante una liga de 3 meses, ¿no? Que además no es profesional, las jugadoras, como mencionas, no tienen contratos que las protejan, ¿no? Como trabajadoras y como profesionales del deporte. También sabemos que hay patrocinadores que si una atleta se lesiona o incluso si se embaraza, reducen sus patrocinios porque el embarazo es considerado como una lesión. Entonces, o justamente las atletas, ¿no? Que tienen que poner de lado su carrera para no, para formar una familia, cuando todas podríamos querer formar una familia al mismo tiempo que sigues siendo atleta, ¿no? Que sigues siendo profesional del deporte. Entonces, creo que no es solo pedir que hablen por hablar del deporte, sino que lo hagan con responsabilidad y con una perspectiva que nos dé el lugar que merecemos, ¿no? Y un trato profesional y digno sobre todo, porque no estamos pidiendo como nada extraordinario, ¿no? Y que en comparación justamente, como decías, con los hombres, pues luego se resaltan muchísimas diferencias. Por ejemplo, ahora con el confinamiento, los lugares en los que entrenaban las atletas o cómo se entrenaban, con qué herramientas, en qué espacios. Por ejemplo, en el caso de la liga femenil, hay equipos que ni siquiera les pagan la comida a las jugadoras, ¿no? Entonces, ese es un gasto que sale de sus bolsillos y que tienen que cuidar de ahora más en el confinamiento, ¿no? Y que las ves pues intentando, como no tienen instalaciones y un gimnasio y lujoso y un jardín gigante para correr o para prepararse, pues ellas siguen haciéndolo como pueden. Entonces está en la guerra. Y la verdad es que no digo esto como para que tengamos una perspectiva condescendiente de pobres de ellas, ¿no? Basta ya de estar exponiendo siempre todo lo que hemos tenido que luchar para llegar hasta donde estamos, sino más bien es hora de reconocer el esfuerzo y de darnos un lugar, ¿no? En la cima, como lo merecemos. Totalmente de acuerdo. Pero al nivel de que, bueno, en Sudamérica, como tú dices, ni tan siquiera sabemos mucho sobre las ligas, pero también, o sea, el punto de que el fútbol tiene visibilidad, o sea, imagínate, ¿no? Quien juega pues, rugby, por ejemplo, que eso sí está totalmente pues ahí en la sombra. O los deportistas paralímpicos, ¿no? Mujeres paralímpicas que juegan, pues, no sé, a lo mejor el soccer de justo para personas con discapacidad visual, que claro, de pronto, pues si ya si cuesta, si todo cuesta a esos niveles ya es otro mundo. Pero sí, justamente, y en el tema del fútbol, algo que me sorprende es que, por ejemplo, la selección de Estados Unidos, o sea, al final siempre miramos mucho Estados Unidos, pero la selección femenil es la campeona del mundo, es la mejor selección, o sea, bueno, en comparación con lo de los hombres, que casi ni se clasifican luego a los mundiales, y ellos siguen cobrando más. Eso es un claro ejemplo de que ni tan siquiera el ser mejor y el llenar los estadios te sirve para que te paguen igual. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado que estamos en total desventaja? Y esto a nivel profesional. Yo, por ejemplo, pues sí sigo, bueno, mi pareja, por ejemplo, juega fútbol y es muy difícil, o sea, las mujeres tienen un día en los lugares donde se juega fútbol, tienen solo un día, los hombres tienen el resto de los días. O sea, sí de repente hay una diferencia muy grande entre quién puede, o sea, quién hace el ejercicio y quién no, y quién tiene el derecho y quién no. Y por ejemplo, no sé, me viene a la mente el tema de en las primarias y en las secundarias, justamente las canchas, ¿no? De fútbol o de baloncesto siempre están ocupadas por los hombres. Las mujeres siempre estamos como en los alrededores. O sea, al final, sí, o sea, desde el principio estamos en desigualdad y pues sí, llegamos hasta arriba, eres una grandísima atleta, pero no recibes el mismo trato. Entonces sí, la verdad es que se complica mucho para las mujeres poder pues, dedicarnos a veces, ¿no? Al deporte, si es que pudiéramos hacerlo profesionalmente, pero incluso se complica el poder hacer deporte en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues, los trayectos son muy largos, las cargas de trabajo son muy altas, o sea, los horarios,
y luego tienes un pequeño momento y ese pequeño momento lo tiene ocupada la cancha de los hombres. Entonces, sí, de pronto... Sí, es complicado, ¿no? Pero justamente el trabajo que estamos haciendo entre todas es tan importante, ¿no? Esto de recuperar espacios que nos pertenecen y saber que no por reclamar un espacio que nos pertenece, otra persona tiene que renunciar a él, ¿no? Es cuestión de darse cuenta de que todos cabemos en la cancha, ¿no? De que todos podemos jugar al mismo deporte y que la igualdad que estamos pidiendo no es únicamente económica, ¿no? Sino también es una igualdad de oportunidades, es una igualdad de oportunidades, de instalaciones, de herramientas para crecer, ¿no? Y para desarrollarnos todos, todes. Entonces, pues sí, vale la pena hacerlo, ¿no? Y la prueba es que, el, por ejemplo, en el fútbol es muy claro porque los equipos, los clubes, las selecciones, las federaciones que han invertido en el cuidado de sus jugadoras y de su fútbol son los equipos, clubes, federaciones que tienen los equipos más ganadores, ¿no? Está, por ejemplo, el Lyon en la Champions, que es el rey de la Champions femenina, y que es un equipo que paga por igual a hombres y a mujeres en cuestión de premios, en cuestión de avance y que les da oportunidades, ¿no? Está el Chelsea, por ejemplo, en la Premier League, que ahorita están, al igual que lo hizo Estados Unidos, el equipo nacional de Estados Unidos femenil, poner atención en qué pasa con los ciclos menstruales y cómo afectan la trayectoria y el trabajo de las jugadoras, ¿no? Que es algo que no se había considerado en años, porque pues los hombres no sé, no lo necesitan, ¿no? No necesitan considerar o ahora en los contratos alguna cláusula de embarazo, ¿no? Que proteja a las jugadoras, que son otra vez cuestiones que jamás se habían tenido que considerar, porque pues en un mundo en el que el deporte está pensado principalmente para los hombres, eso no tiene sentido prever, ¿no? Pero que ahora con la entrada de todos estos nuevos deportes y estas mujeres que vamos retomando todos los deportes que nos rodean y que nos interesan y que también los que no nos interesan y todo, pues entonces son nuevas consideraciones que se tienen que hacer. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena invertir tiempo, vale la pena invertir en infraestructura especial, en cuidados únicos para las mujeres y para que tus atletas y tus futbolistas, que además te representan a ti como club o como país o como lo que sea, tengan un crecimiento de, pues, que merecen, ¿no? Y que tengan una competencia que después puede ponerte en alto como país o ganar premios, o porque además uno en el deporte pues siempre quiere ser el mejor, ¿no? Siempre quieres ponerte, pero pues si no hay igualdad de condiciones. Por ejemplo, me acuerdo ahorita el caso de Ada Hegerberg, que renunció a su selección, ¿no? Por una cuestión que era de igualdad. Entonces, la federación le dice, la Federación de Noruega le dice, ah, bueno, pues entonces está bien, le vamos a pagar lo mismo a los hombres y a las mujeres. Y ella le dice, pero es que no es solo una cuestión de dinero, ¿no? También es una cuestión de igualdad en muchos otros sentidos que involucran al fútbol y que los involucran a ustedes y tienen forma de cambiarlo, ¿no? Los viáticos, que los hombres viajan en primera clase y las mujeres en turista, que no, en los hoteles, ¿no? El descanso tan importante para los atletas, las instalaciones, los entrenamientos, incluso el cuerpo técnico que te dirige, ¿no? Tienes derecho a tener el mejor cuerpo técnico que te pueda costar tu federación o tu equipo. Y eso es como un cambio radical que se tiene que hacer, no es nada más como darle gusto a todas en cuanto a lo económico, que sí es muy importante porque al final es nuestro trabajo, ¿no? Y es nuestra profesión y merecemos que sea remunerada como cualquier otra persona que se desempeñe en esa profesión. Pero pues sí, por eso es importante, me parece que sigamos haciendo como todo este trabajo y que no renunciemos a seguir dándole visibilidad y por ejemplo, ahorita que hablabas también como de las chicas en Sudamérica, pues las chicas en Argentina, las futbolistas argentinas, pues se están uniendo y fíjate que me causa, algo que me causa mucho asombro es que los clubes argentinos me parece que son los únicos en el mundo
si no me equivoco, que tienen un departamento de equidad de género en cada club. Entonces eso habla de que están haciendo las cosas con una mirada diferente y que las mujeres están exigiendo en particular ese modelo, ¿no? Esa institución dentro de los clubes de fútbol. Hombre, esto está genial, pero la verdad es que hace falta que todas esas ideas y todos esos departamentos que se crean pues se hagan realidad, ¿no? Y no solo se hagan realidad en Argentina o en Noruega o en Estados Unidos, sino que se haga realidad a nivel mundial. Y yo creo que ahí, por ejemplo, lo que decías de Ada, pues sí, ella también tenía esa capacidad, ¿no? Porque sabe, siendo mejor jugadora que la habían elegido, pues tiene el foco de atención y saben que si no va al mundial, pues sí genera, ¿cómo se puede decir? Sí genera esa movilidad, ¿no? En la gente de por qué no va, por qué no se paga lo mismo. Pero pues no todas tienen ese poder. Qué bueno que se ejerce, qué bueno que quien sí lo tiene, sí lo mueve. Pero creo que aquí hay que, qué bueno que existís organizaciones como Cambio de Cancha y como otras muchas que están dando esa visibilidad justamente al deporte femenil. Da igual que sea específicamente uno o que se dedique a muchos, pero que se visibilice, que es lo importante, o sea, salir de la sombra, que se nos vea que también las mujeres jugamos, que somos, o sea, que somos muy buenas y que luego, no sé, o sea, que empiecen también a ver que hay deporte que incluso en el deporte, o sea, la parte femenina, por ejemplo, no sé, se me ocurre voleibol, de pronto tiene mucha más atención mediática que la parte de los hombres. Entonces, que sigamos así para que sean todos los deportes. Y la verdad es que qué interesante que trabajáis en esto, porque sí creo que se necesita que pongáis el foco de atención ahí. Sí, pues bueno, es trabajo de todas, ¿no? Y justo como dices, Ada Hegerberg o por ejemplo Megan Rapinoe, que tienen una plataforma y una voz que pueden utilizar y la están utilizando, ¿no? Está también Pernille Harder y Magdalena Eriksson, son futbolistas, claramente, porque solo sé de fútbol, pero está también, por ejemplo, Serena Williams, está Naomi Osaka, ¿no? Que levantan la voz y que saben que están utilizando ese lugar de privilegio que tienen al ser las mejores y aprovechando que todo el mundo habla de ellas para mover, para decir y para levantar la voz y para que la gente ponga atención en otras cosas que no es nada más el momento histórico en el que se coronaron campeonas, ¿no? Sino también como lo hizo Billie Jean King en algún momento, pues hacer que la gente voltee, ¿no? Y que vean que sí hay todavía una desigualdad que tenemos que combatir y que no es nada más trabajo de las mujeres, sino de todes, ¿no? Que todos estamos jugando y que todos merecemos, seamos buenas o no en nuestro deporte, merecemos pues hacerlo. Entonces yo creo que justo el trabajo que estamos haciendo todas, estas pláticas, mi género que pues lleva años ya con estas 100 horas de activismo y que no nada más es en el deporte, sino en muchísimos otros ámbitos en el que podemos todavía seguir trabajando y seguir como cerrando brechas. Justamente. Muchísimas gracias, Luz y Almudena, por esta conversación tan rica. Definitivamente, pues tenemos todavía muchos retos en los deportes en general y pues tocará pensar también el cuerpo, ¿no? Desde cómo lo estamos habitando y en este espacio de confinamiento y cómo nos vamos reintegrando y cómo nos vamos a volver a activar, ¿no? Hasta cierto punto y qué efectos, ¿no? Va a tener esta pandemia en los cuerpos de las personas. Seguramente pues habrá algo de eso ahí y seguro tendremos muchos otros espacios para seguir platicando de ello. Así que pues nuevamente les agradezco su participación, la disposición para generar este material que esperamos que sirva de consulta a aquellas personas que les interese conocer más. Y pues la serie de videos Diálogos en Confinamiento podrán consultarse en micgenero.com, así como nuestro canal de YouTube y redes sociales.